yo le voy a pedir al pastor que está con nosotros, el pastor Odoniel Sánchez, que viene de la República Dominicana, a quien conocemos hace muchos años, gracias al Señor. Y como el pastor decía, hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios ha bendecido de manera especial la vida de otro de su iglesia, un hombre, ¿verdad?, que ya el Señor lo lleva para todos lados, reconocido internacionalmente, dando conferencias, predicando la palabra del Señor, y nos gozamos como siempre en tenerle aquí. Así que yo le voy a pedir a Otto que pase por aquí. Damos un aplauso al Señor por la vida de él, por su ministerio, y que Dios lo use como siempre. El Señor les bendiga ricamente. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, y después de haber adorado a nuestro Señor, pues ahora vamos a adorarle por medio de la exposición de la palabra. Y doy muchas gracias al Señor que me permite nuevamente estar con ustedes en esta mañana. Llegamos el viernes, tuvimos una actividad con los jóvenes en la noche lluviosa del viernes, y ayer durante el día en el retiro, y pues ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a leerla. Y vamos a estar compartiendo en esta mañana el impacto que produce el Evangelio en las personas, y cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pues afecta a todo aquel que lo recibe. Por eso vamos a estar viendo una porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a estar examinando algunos aspectos importantes de ese primer sermón en la historia de la iglesia cristiana. Y esta es la exposición que vemos que el Señor permitió y ordenó a Pedro para que la hiciera. Hechos capítulo 2, los versos del 14 hasta ya al final del texto, en el versículo 42. Así que leemos la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versos 14 hasta el 42. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios en vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien resucitó Dios, poniendo fin a la agonía de la muerte,
puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios nuestro llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Este es un pasaje que normalmente cuando vamos a predicar no leemos un pasaje tan extenso, pero quise hacerlo para que podamos tener una panorámica más clara de lo que sucedió en ese momento. Y lo que sucedió fue que Jesús le dijo a los discípulos, más a todos los que podíamos llamar conformaban el liderato de la iglesia en aquel momento, que no se fueran de Jerusalén. Y según nosotros vemos en el relato, eran aproximadamente 120 personas. Jesús le dijo: no se vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Se reunieron en un lugar llamado el aposento alto, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y comenzaron, como nosotros vemos en este pasaje de Hechos capítulo 2, a hablar en nuevos idiomas, y esto provocó que muchas personas que estaban en la ciudad de Jerusalén en esos días celebrando la fiesta de Pentecostés, fueran a ver qué estaba sucediendo en ese lugar llamado el aposento alto. Y estas personas, al llegar a ese lugar, dice la Escritura que escucharon en sus propios idiomas las maravillas de nuestro Señor. Entonces hubo reacción a lo que esas personas estaban haciendo, y Pedro entonces se pone de pie y da ese primer sermón de la iglesia cristiana. Ya la iglesia estaba formada y comenzó su desarrollo y permanece hasta el día de hoy. Pero lo que vemos es la inauguración, podríamos decirlo así, de la iglesia cristiana, y ese primer sermón, esa primera predicación que nosotros encontramos en las Escrituras es esta. Y lo que llama la atención es el impacto que tiene esta predicación en aquel momento. Y lo que quiero señalar es que la predicación siempre va a ser de impacto, siempre y cuando ella sea fiel a lo que ha sido revelado en la Escritura.
Obviamente, hoy nos encontramos con púlpitos donde no se es fiel a las Escrituras. Por lo tanto, aunque haya mucha gente en ciertos lugares, el impacto que el Señor quiere que su palabra tenga en la vida de aquellos que lo escuchan no es tal. Por eso vamos a ver el impacto del Evangelio. Pedro se puso de pie. Todavía los eventos ocurridos en el Calvario estaban recientes, estaba en la mente de las personas todos esos acontecimientos relacionados con esa última semana de Cristo antes de ser crucificado, cómo fue torturado, cómo fue vilipendiado, cómo fue sometido a ese flagelium, como decían los romanos, a esa flagelación, a esa tortura extrema. Estaba fresca todavía la sangre de Cristo en aquel madero. Y después los eventos relacionados con la resurrección. Esto había impactado la vida de los discípulos y ahora con la llegada del Espíritu Santo había un empoderamiento para hacer la obra del Señor. Pedro se pone de pie para explicarle a ellos algunos aspectos trascendentes del Evangelio, para explicarle en primer lugar que lo que estaba ocurriendo ahí era algo que había sido profetizado desde la antigüedad, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, como a partir de ese momento iba a ser. Y Pedro no pierde la oportunidad de ver tanta gente congregada y proclama el Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el Evangelio de Jesucristo es confrontador. Confronta a aquellos que lo escuchan. El Evangelio de Jesucristo produce impacto porque confronta nuestras vidas. Nos hace una descripción, por un lado, del amor de Dios y de la condición inherente propia del ser humano. Pedro se pone de pie y todavía con todos esos eventos frescos, en un territorio ocupado por los romanos, en un sistema religioso corrompido y complejo, Pedro le dice a todas las personas que están ahí cuál es la condición de ellos. Por eso el Evangelio es confrontador. Si nosotros leemos en el capítulo 2 de este mismo pasaje, pero los versículos 23 y 36, nosotros vamos a ver por qué decimos que es confrontador. Miren lo que dice el versículo 23, hablando acerca de Jesús. Y le dice a todas estas personas que están allí, a este, es decir, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La casa de Israel, dice el versículo 36, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje es fuerte. Lo que Pedro está diciendo no es cualquier cosa. De hecho, no solamente es fuerte lo que está diciendo, sino que lo que está diciendo también es peligroso. ¿Por qué? Porque en medio de aquella multitud probablemente habían los encargados de el orden público, porque era un territorio ocupado. Allí podía haber infiltrados de aquellos mismos que crucificaron a Cristo, también pudieran haber estado ahí. Y Pedro está diciendo, ustedes mataron a Cristo. Note la acusación de Pedro, cómo Pedro le confronta con el Evangelio de Jesucristo. Ustedes lo clavaron en una cruz, ustedes tienen manos impías, ustedes los mataron. Esto es fuerte. Sabiendo que Cristo murió por la verdad, por decir la verdad, Pedro se está arriesgando nuevamente, pero ese es el Evangelio. No es un evangelio legalista. Yo recuerdo que en los años 70 era común escuchar personas, y en los años 80 también, decirle a uno, arrepiéntete o si no te vas para el infierno. Y aún yo siendo cristiano me mandaron muchas veces para el infierno, porque las personas no me conocían y me veían por la calle y me decían, arrepiéntete o si no te vas para el infierno.
Sobre todo que mi cara no es una cara como de una persona muy cristiana. Ahora parezco de lo más cristianito, pero antes no. Pero esto era un evangelio legalista donde se le decía a las personas, te va para el infierno, pero no le da esperanza. Y algunos creyentes creían que estaban predicando el evangelio. El evangelio completo no solamente confronta, sino que también da esperanza en Dios. Nos recuerda el amor de Dios. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no tendrá sed. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy la luz del mundo. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero hoy nos hemos ido a otro extremo. Ahora solamente hablamos de las bendiciones del Señor. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar un marido, el Señor te va a dar una marida, el Señor te va a dar esto y aquello. Y solamente hablamos de lo que son las bendiciones materiales del Señor, pero no confrontamos a la gente con la realidad. Si nosotros amamos a las personas, vamos a compartir un evangelio tal y como lo hizo Pedro. Y la verdad es que Dios nos ama, la verdad es que Dios quiere guiarnos, la verdad es que Dios tiene propósito para nuestras vidas, pero la verdad es que también nosotros nacemos pecadores y somos culpables de haber matado a Cristo. Pedro le está diciendo, ustedes lo clavaron en una cruz, y ese es fuerte porque a nadie le gusta que le digan estas cosas. Por eso es que muchas personas reaccionan mal al evangelio, porque yo entiendo que esto es un mensaje fuerte. Está diciendo, ustedes son impíos, ustedes crucificaron a Cristo. Pero note que también el texto dice, y esta es la gran paradoja y el gran misterio de la soberanía de Dios. Ustedes hicieron eso, pero Dios lo entregó. Como decía un autor, Octavio Winslow, decía, ¿quién mató a Cristo? Haciendo una pregunta retórica porque él mismo la contesta. ¿Quién mató a Cristo? No fueron los romanos por temor, no fue Judas por ambición, no fueron los religiosos por pasión, fue Dios por amor. A Cristo lo entregó Dios. ¿Y por quién lo entregó? Por ti y por mí. Aquí dice el pasaje que Dios lo entregó según su plan determinado. La muerte de Cristo no es un plan B. No es un plan que se dañó en el Edén y entonces el Señor tiene que buscar un plan. Déjame ver cómo yo salvo a la humanidad. Esto que Satanás ha dañado, déjame ver cómo yo lo reparo. No, antes de que los tiempos fueran tiempos, antes de que todo fuera creado, ya ese plan estaba. Por eso dice aquí, según el plan predeterminado del Señor, confirmado por Dios, fue entregado por Dios. El mismo Cristo dice, a mí nadie me quita la vida. Cristo no murió en la cruz del Calvario porque los romanos y los oficialistas religiosos eran más poderosos que Él. No. Dice Cristo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, yo mismo cuando quiero la vuelvo a tomar. Todo obedece al plan de Dios. Pero aunque obedezca al plan de Dios, nosotros somos culpables. La Escritura dice que nosotros nacemos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos enseña la palabra. Y este mensaje tiene un contenido fuerte. Le dice, ustedes lo clavaron en una cruz. Le dice, sus manos están llenas de sangre. Son impíos, son homicidas. Esto es una muerte horrible que ustedes le han provocado a Cristo, pero gloria a Dios, Cristo no se quedó en la tumba, sino que el tercer día resucitó. Y esta también es la esperanza que nosotros tenemos en el evangelio. Cristo resucitó. Y el tema de la resurrección es un tema constante en Pedro, en este pasaje. Constantemente él está apelando a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 dice, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. En el versículo 31 dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. En el versículo 32 dice, a este Jesús
resucitó Dios. En el versículo 36 dice: Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La resurrección es una evidencia del poder del Señor, de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pedro predica un nuevo sermón y dice en el versículo 3, versículo 15 del libro de los Hechos: al que Dios resucitó de entre los muertos. Una vez más, el tema de la resurrección sale a flote. En el versículo 36 del capítulo 3, vuelve y dice Pedro: para que vosotros en primer lugar, Dios habiendo resucitado a Cristo. Que la resurrección es evidencia del poder de Dios, evidencia de la exactitud de la palabra de Dios y evidencia de la esperanza que nosotros tenemos. Este mensaje del Evangelio es confrontador. Ustedes lo mataron, ustedes lo clavaron, y ese es un mensaje fuerte. Hoy en día hay gente que rechaza el Evangelio. De hecho, gran parte de la humanidad rechaza el Evangelio. El día pasado estaba leyendo donde en Dinamarca, país que fue impactado por la reforma por muchos años, en Dinamarca hicieron una marcha para que el gobierno quitara, y fue una marcha para presionar al gobierno para que se desligara de todo aquello que tiene que ver con la fe cristiana. No estamos hablando de que son los políticos, porque en algunos lugares los políticos le imponen a la población, pero aquí era al revés, la población le estaban imponiendo a sus políticos que no quieren ninguna conexión con nada que parezca religioso, mucho menos con la fe cristiana, que es la que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad. No todo el mundo reacciona con humildad, con receptividad al Evangelio. Estamos viviendo en tiempos donde cada vez más las personas se vuelven más hostiles. Eso no me extraña porque está escrito. Tampoco me preocupa porque esa es la realidad. Los que andan en tinieblas no tienen ni quieren comunión con la luz. Y dice el Señor a sus discípulos: por eso el mundo los odia, porque no soy del mundo. Lo que preocupa es que en algunos púlpitos el Evangelio se está diluyendo para agradar a las personas que están escuchando. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es la reacción de aquellas personas que odian a Dios, es la reacción de las personas que dicen amar a Dios y están negociando el Evangelio. En estos momentos que Pedro predica ese sermón, era peligroso hablar de Jesucristo. Era peligroso decirle: ustedes lo mataron. Era peligroso decirle: ustedes son unos impíos, ustedes son unos homicidas, sus manos están llenas de sangre. Era muy peligroso, pero aquel hombre que antes negó a Cristo por temor, ahora está proclamando el nombre de Cristo con mucho valor. Eso es lo que produce Cristo en la vida. Y esa es una de las grandes evidencias de la resurrección. Nadie va a morir, y tantas personas van a morir por algo que es mentira. Ellos vieron a Cristo y ellos hicieron un transfer, hicieron un cambio de el miedo, pasaron al valor. Porque cuando estaban crucificando a Cristo, ninguno de ellos estaban allí. Pero ahora son hombres de valor. El mismo Pedro lo negó. ¿Por qué? Por miedo. Pero ahora del miedo pasa el valor, de la tristeza pasa el gozo, porque eso produce Cristo en la vida. Pero el Evangelio es confrontador. El Evangelio confronta, le enrostra a los seres humanos su condición. Y la condición del ser humano es que es pecador de nacimiento. A veces oigo con preocupación testimonios de personas que dicen: yo no era mala persona y después vine a los pies de Cristo. Como que Cristo no tuvo que hacer un gran trabajo, pero aquel que estaba metido en las mazmorras del pecado, en cosas vergonzosas ante los ojos de los demás, ahí el Señor tuvo que fajarse. Pero conmigo no. No todos estábamos perdidos, todos éramos impíos, todos éramos homicidas de la muerte y somos culpables de la muerte de Cristo. Y todos tuvimos que venir a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, no importa cuán moralista algunos de nosotros nos hayamos creído.
Entonces, el evangelio, cuando nosotros vamos aquí a la palabra de Dios, es confrontador. Obviamente, eso va a provocar reacciones. Yo he predicado el evangelio en tantos lugares y me he encontrado con personas que después de predicar me dicen, la Biblia está llena de contradicciones. O eso que usted dijo no es verdad. Fui a visitar un lugar y cuando llego a ese lugar me encuentro con un señor que me dice, ¿usted no se ha dado cuenta que ya yo no voy a la iglesia? Digo, sí, verdaderamente que hace un tiempo que no lo veo. Ah, ¿usted sabe por qué yo no voy? Pero me lo dice con una sonrisa. ¿Sabe por qué yo no voy? No, dígame, porque usted habla mucho disparate desde el púlpito. Me dio deseo de decirle porque hablo de ti, ¿no? Pero no lo hice. Me dijo eso. Y me provocó, usted habla mucho disparate, todo lo que usted habla es basura. Gracias al Señor que yo entendí porque es fuerte, ¿no? Y por lo menos en esa ocasión Dios me dio victoria y traté de hablar con él de manera calmada, pero me siguió insultando y lo dejé. Porque esa es la reacción de mucha gente cuando se le presenta el evangelio. Porque yo entiendo que puede ser doloroso para una persona decirle que es culpable. Se sienten mal. Pero no voy a ceder a la presión de no ofender a los que se sienten ofendidos, porque más me preocuparía ofender a Cristo si yo cambio el evangelio. A quien nosotros tenemos que agradar es a nuestro Señor Dios. Esto dijeron los discípulos cuando fueron encarcelados por primera vez y fueron llevados a la Corte Suprema de los judíos. Ellos dijeron, juzgad si le obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios. Pero no podemos decir lo que hemos visto y oído. No importa, mátennos, persíganos, tortúrennos, que el Señor, si nos da la prueba, también nos dará la gracia para nosotros enfrentarla. Y hay que ver cómo tantas personas, por no ceder a las presiones externas, siguen proclamando el evangelio, para algunos a un precio muy alto, pero no tan alto como el que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que el evangelio produce reacciones. Hay quienes reaccionan con hostilidad, como estos ejemplos que hemos visto. Otros, en cambio, reaccionan con humildad. Pedro le está diciendo palabras fuertes. Le está diciendo, ustedes son homicidas, ustedes colgaron a Cristo, lo mataron, lo crucificaron, lo torturaron. Y miren cuál es la reacción de esa multitud que allí estaba cuando oyen estas palabras. Dice el versículo 37 de este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, dice lo siguiente: al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? Estas no son personas que están reaccionando con hostilidad, están reaccionando con humildad a lo que han escuchado, pero obviamente el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones, porque solamente es el Espíritu de Dios que puede convencer a una persona de pecado, de su culpabilidad. Si Dios no está obrando en la vida de alguien, entonces esta reacción no va a ser posible. Entonces, al oír esto, dijeron a Pedro, compungidos de corazón, hermanos, ¿qué haremos? Vemos que hay una reacción en cadena, son confrontados y aquí vemos su reacción y reaccionaron con humildad. Ellos no comenzaron a racionalizar o a buscar o a transferir su culpabilidad a otro. Ellos entendieron que ese mensaje era para ellos. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí sentados y viene un predicador y le escuchamos y decimos, parece como que si conociera mi vida? Yo tengo 25 años
obviamente, de ministerio. Y a lo largo de toda mi vida ministerial, me he encontrado con personas que me han dicho, pastor, mire, ese sermón fue para mí, pero yo no estaba pensando en esa persona. Pero otros me dicen, pastor, alguien le dijo algo. No me dijeron nada. Otros han dicho, yo no vuelvo. El pastor está tirándole indirectas a uno desde el púlpito. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es proclamada y el Espíritu Santo va ajustando esta palabra a la necesidad de cada quien. Y todos salimos diciendo, el pastor habló de mí. Aquí ellos reaccionaron con humildad. Y dice la palabra de Dios que se sintieron compungidos, se compungieron. Y la palabra compungir lo que significa es herir o punzar de manera violenta. Es como enterrarle una daga a un animal salvaje, a una fiera, y uno se la entierra lo más violenta posible para zafarse de la fiera. Esa es la palabra que está usando Pedro aquí. Lo que quiere decir que cuando Pedro proclamó la palabra de Dios en aquel memorable sermón, esta palabra de Dios estaba dando punzadas en los corazones de las personas, estaba rompiendo toda coraza, estaba liberando todo pensamiento cautivo, estaba penetrando hasta las intimidades del alma y llegando a donde nadie llega. Y es allí donde nadie llega, donde llega la palabra de Dios, destrozando y derribando toda fortaleza, quitando todo velo de ceguera y trayendo la luz de Cristo a las mentes y los corazones de todos. La Nueva Traducción Viviente traduce esta expresión, se compungieron, de la siguiente manera: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y eso es lo que hace la palabra. Es que la palabra de Dios es poderosa. Pero solamente es poderosa cuando nosotros somos fieles a ella. Si yo trato de adulterar la palabra de Dios para acomodarla a los gustos, caprichos y preferencias de los oyentes, entonces la palabra de Dios pierde su efecto. La palabra de Dios es el tratamiento que nosotros necesitamos para nuestras almas, pero para que ese tratamiento sea efectivo tenemos que hacerlo al pie de la letra. Yo no soy cocinero, pero a veces me pongo a inventar en la cocina. Y algo que yo he entendido es que cuando uno tiene una receta, a veces uno no encuentra el ingrediente que le dicen ahí. Y uno dice, bueno, lo voy a cambiar por tal cosa, porque además son dos hojitas verdes, son iguales. Y cuando lo haces, no queda igual. Lamentablemente, a veces son nuestras propias familias las que tienen y pagan la culpa de esos fatales experimentos. La última ocasión, yo iba de regreso a mi casa y digo, yo voy a cocinar algo nuevo. Y mis hijas comenzaron a protestar, pero papi, no te pongas a inventar que hace hambre. La palabra de Dios, si se adultera, no funciona. Por eso es que hay gente decepcionada del evangelio, porque van a lugares donde le garantizan que la palabra de Dios va a obrar en sus vidas, de que si hacen esto o aquello, a ellos les va a ir bien, pero lo que le están diciendo no es lo correcto, no es la verdad y no puede funcionar. En el campo de la medicina hay malos pacientes. Se le dice el doctor, tú tienes que hacer esto y aquello, y las personas no lo hacen. ¿Qué sabe ese doctor? Yo he oído personas diciendo esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y solamente es una espada poderosa cuando se usa correctamente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 14, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, cuando se expone de manera correcta, entonces hace su efecto. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 12 de Hebreos 4 de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Estos hermanos que escucharon el sermón de Pedro fueron confrontados por la palabra de Dios. Por eso su reacción fue humilde, diciendo: ¿qué haremos? Hemos escuchado la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta de que somos culpables de haber crucificado a Cristo. ¿Qué haremos? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Es el clamor de uno que se ve culpable. Y usted y yo somos culpables también de la muerte de Cristo. Usted y yo somos culpables de pretender querer ser buenos a expensas del Señor. Somos culpables de orgullo, de indiferencia, de vanidad, de mentira, de lujuria, de hacernos los locos con cosas donde tenemos que ser partícipes, de ignorancia. Somos culpables de todas estas cosas, pero por la gracia del Señor, al reconocer nuestra culpa, el Señor nos bendice, nos salva y nos lleva de acuerdo a su voluntad. Estas personas escucharon el mensaje y dicen: ¿qué haremos? Se vieron a sí mismos culpables. Durante mi ministerio he visitado muchas cárceles en distintos países. Muchas. América Latina, Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y he estado en cárceles de máxima seguridad. Y recuerdo una conversación que tuve con un joven que tenía 3 cadenas perpetuas, pero solamente tiene 24 años en ese momento. Y me hablaba de que él reconocía que había cometido errores, pero que no era para él estar cumpliendo esa pena. Yo le dije: pero son 3, sí, es que me dijo esta palabra técnica: el sistema falla a veces. Nunca le pregunté qué hizo, porque normalmente no se le debe preguntar a las personas eso, pero no lo vi quebrantado, ni tampoco arrepentido. Sí me recuerdo que me dijo: yo creo que usted, si tiene la oportunidad, vaya y ore donde mi hermano. Digo: pero es que yo no vivo aquí. Y él me dice: no, mi hermano está más o menos a 3 celdas de la mía. 21 años con la misma condena. Esto es una tragedia familiar, esto es una tragedia de la sociedad que nos revela por qué caminos andamos y cuál es la condición que nosotros estamos viviendo. Estuve en una cárcel de menores, donde el adolescente que estaba allí me dice: yo quiero que usted ore por mi papá que está preso en el área de adultos. Esto es una tragedia para todos. Se dice una vez que Napoleón, ante el reto que tenía en una batalla y entendiendo que necesitaba más soldados, fue a una cárcel militar donde había muchos soldados presos, porque él quería examinar las razones por las cuales algunos de ellos estaban ahí y ver si tenían delitos menores, y los soltaba y podía enrolarlos nuevamente en el ejército. Y comienza a preguntarle a cada uno de ellos que por qué estaban allí. Todos comenzaron viendo la oportunidad de que el comandante lo escuchara, diciendo que no habían hecho nada. Mire a ver si usted me ayuda, revise mi caso, yo soy inocente. Y todos se comenzaron a excusar y a justificar. Uno en particular dijo: comandante, yo robé, me siento tan arrepentido de eso y sé que estoy aquí porque lo merezco. Después de examinarlo a todos,
Él dijo, liberen a este que admitió su culpa. Todos los demás protestaron y su respuesta fue, bueno, yo vine a ver cuántos culpables había para ofrecerle un indulto y liberarlo. Pero como todos ustedes dijeron que eran inocentes, entonces el único que merece el indulto es este. Para poder recibir el beneficio del perdón hay que admitir culpabilidad. Por eso una persona que no admite culpabilidad nunca va a recibir perdón. Estas personas que están escuchando la proclamación del Evangelio le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Sí, reconocemos que somos culpables. ¿Qué haremos? Es la pregunta del que quiere ser guiado. Es la pregunta del que responde con humildad. Es la pregunta del que ve que todas las puertas se le han cerrado y solamente hay una que se llama Jesucristo. ¿Qué haremos? Todos nosotros en algún momento dijimos, ¿qué haremos? Cuando vamos a la Escritura vamos a ver constantemente esta expresión. Se lo preguntaron a Juan el Bautista, Lucas 13, versículo 10, ¿qué haremos? En Hechos 16:30 preguntó el carcelero de Filipo, ¿qué haré para ser salvo? Y aquí vemos nuevamente la evidencia. Una persona que quiere agradar a Dios le pregunta al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Una persona que quiere agradar a Dios no está prejuiciada y viene y quiere imponer su voluntad, sino que se rinde ante el Señor, ante los problemas familiares. Señor, ¿qué hago? Ante las crisis económicas, Señor, ¿qué hago? Ante el problema con los hijos, ¿qué hago? Ante mis debilidades, Señor, quiero superar esto. ¿Qué hago, Señor? Háblame. Y cuando le preguntamos al Señor, Él responde. El Evangelio es confrontador. En segundo lugar, el Evangelio provoca reacciones. Y en tercer y último lugar, el Evangelio se recibe. Obviamente, hay personas que se quedan en la comprensión, pero no pasan de ahí. Cuando vamos a las Escrituras, vemos personas que estaban interesadas en el Evangelio, pero después vieron que las demandas del Evangelio son muy fuertes y prefirieron seguir con su propia vida. Jesús una vez recibe la pregunta de un hombre que tenía mucho dinero y este hombre le dice al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Qué haré para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, bueno, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él entendió lo que Jesús le estaba diciendo, pero no recibió el consejo de Jesús. Y dice la Escritura que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Estas personas escuchan el Evangelio de Pedro, pero lo reciben. Les dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les responde, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que el Señor llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, y todos los que habían recibido estas palabras se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. El Evangelio no es para entretenerse. El Evangelio no es simplemente para asombrarnos con la maravillosa palabra de Dios. El Evangelio es para recibirlo, para aplicarlo, para vivirlo y para proclamarlo. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros a salvación y hemos recibido ese Evangelio, pero ese Evangelio hay que vivirlo, ese Evangelio hay que proclamarlo. Yo lo estoy proclamando hoy porque el Señor me llamó a esto, pero el Evangelio no solamente es proclamado desde el púlpito, también se proclama en nuestro diario vivir. Leí algo que decía hace mucho tiempo, predica el Evangelio en todas las oportunidades que tenga y cuando sea necesario habla.
En otras palabras, el Evangelio se vive. Y estas personas escucharon el Evangelio y recibieron el Evangelio. Pedro es claro: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Pidan perdón. No puede haber una genuina conversión si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y es preocupante cómo en algunos lugares se habla del amor del Señor, de las bendiciones del Señor. Normalmente las bendiciones, y eso sucede cuando las personas hablan de las bendiciones del Señor, normalmente hablan de bendiciones materiales. Pero la mayor bendición del Señor es la salvación de nuestras almas. Y si el Señor nos salvó y después de ahí no nos da más nada, entonces nos ha dado demasiado. Porque con la gracia de Jesucristo en nuestras vidas debe bastarnos. Dios es tan misericordioso que a pesar de eso nos da más cosas. Pero lo único que nosotros necesitamos es la salvación del Señor. Y ya la tenemos. Cuando hablemos de bendiciones, hablemos más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para hacernos más parecido a Él que de las bendiciones materiales. Porque estas se quedan aquí, las otras permanecen para siempre. El Evangelio se recibe. Si aquí hay alguien que todavía no ha recibido el Evangelio de Jesucristo, debe entender que usted nació pecador como yo nací pecador. Debe entender que Dios le ama y debe entender que la condición como usted está, nunca verá al Señor. De la única manera que nosotros veremos al Señor y nos convertimos en hijos de Dios es si nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho, dándole la espalda al Señor y decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí para que tú me perdones, me guíes y me salves. El Evangelio confronta. El Evangelio produce reacciones y el Evangelio se recibe. La palabra de Dios ha sido expuesta, nos toca a nosotros ahora dar respuesta. Oremos, voy a orar y después estoy pidiendo al pastor Joel que pase por aquí al frente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que estás con nosotros. Gracias, Señor, por siempre darnos más de lo que merecemos. Gracias por tu misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que tú completes tu obra y tú nos dirijas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Con todas gracias al Señor por su palabra. Los 40 años que tiene de historia la iglesia, siempre que se predica la palabra, no lo dejamos ahí. Hacemos un llamado porque entendemos, ¿verdad?, que Dios puede estar trabajando en las vidas. Muchos de nosotros llegamos con muchos pensamientos locos y de maldad y cuestionando inclusive la iglesia. Y llegamos hacia la iglesia. Pero algo pasó en el camino. Como decía el pastor Otto, parecía que estaban hablando de nuestra vida. Y era el Espíritu Santo trabajando. Y en ese camino, pues entonces nuestro corazón empezó a cambiar. Y cuando hicieron el llamado, pues reconocimos lo que se ha predicado, que Dios nos ama, pero que somos pecadores. Y que no había forma alguna de nosotros llegar a Cristo, llegar al Señor por nuestra propia justicia, porque todos somos pecadores. Dios, entendiendo eso, decide, aun cuando era santo, perfecto y sin mancha, tomar tu lugar y el mío, porque éramos pecadores, y pagar el precio en aquella cruz. Satanás pensaba que estaba venciendo cuando lo tenía allí. Me imagino los demonios muertos de la risa, celebrando. Pero la realidad es que Dios había planificado eso desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él estaba muriendo en aquella cruz, realmente se estaba completando ese plan de Dios
de salvación y redención de los suyos por amor. Y estuvo allí, pero al tercer día, dice la palabra que resucitó. Así que Dios nos ama, somos pecadores. Tú eres pecador. Como dice nuestro pastor René Pereira, no te preguntamos si tú eres pecador. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, así que tú eres pecador. Así que la pregunta es si tú reconoces eso, como predicaba el pastor. Reconoces que has caminado de espalda a Dios. El Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón y tú dices, Señor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo no quiero seguir así. Te necesito. El llamado, puede ser rechazado. Pero el llamado que es el Espíritu Santo, ese no puede ser rechazado nunca. Así que si tú estás aquí y entiendes tu condición de pecador y reconoces públicamente eso y quieres rendir tu corazón, simplemente te pido que levantes tu mano donde quiera que estés y digas, Señor, perdóname, te necesito. Ya no quiero seguir así, no puedo seguir así, sé que me estás llamando, perdóname. Dios te bendiga, Dios te ama. Veo dos manos que se levantan, Dios le bendiga. Puede bajarla. La decisión más importante de toda tu vida es esta.